En la SAT, la tecnología y la precisión se unen para cuidar tus ojos, como merecen quienes leen, crean y trabajan con los ojos del alma. Centro Óptico La SAT, visión inteligente para mentes brillantes. Así que si como yo pasas mucho tiempo en la pantalla o leyendo, cuida tu vista con los amigos de la SAT, quienes tienen un código de descuento Merlin 2025 para obtener un 10% de descuento en tus primeros lentes. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. ¿El himno nacional nos representa realmente? ¿Sentimos algo cuando cantamos el himno nacional? Esa es una de las cosas que estaban en el debate público a raíz justamente, ¿realmente nuestro himno nacional es el himno nacional? ¿Realmente funciona de esa forma, estar imponiendo el canto como una medida efectiva de patriotismo? Quizás sí, quizás no, vamos a verlo el día de hoy. Con respecto a los orígenes del himno nacional, que es un historión. Todos recordamos a José Bernardo Alcedo y Torre Ugarte como los famosos artífices del himno nacional, pero detrás de todo eso hay un liazo para tener el himno que tenemos el día de hoy. Así que quédate, hay mucha información interesante y también una fuente que te va a gustar porque es una publicación medianamente reciente y tiene muy buenas cosas. Yo soy Merlin, atrás de esta cámara están mis gatos Félix y Toshi y también, por siempre, mi gatito Bigotes. Y esto es la biblioteca de Merlin explicándote los orígenes del himno nacional y si es que realmente vale la pena pensar que nos representa. A ver, vamos primero con la fuente. Nuevamente, todas las cosas que yo menciono en el canal no son elucubraciones mías, no son imaginaciones propias, sino es el resultado de consultar algunos textos de historiografía sobre los temas que se comunican. Para el caso del día de hoy, tenemos el libro Somos Libres, de la Marcha Patriótica de Lima al Himno Nacional del Perú, del historiador Eduardo Torres Arancibia. Y la cosa comienza así. Primero hay que tener en cuenta que los cánticos o la música como tal forma parte de los procesos revolucionarios, ya que te dan una pedagogía del proceso. Es más sencillo entrar en la épica revolucionaria por medio del arte, porque sí, el arte es una clave importantísima para poder capilarizar la información y que ésta llegue a los receptores de una forma mucho más emocional, por lo que el uso de la música en los procesos revolucionarios siempre se ha usado. Lo tenemos en el caso de la Unión Soviética, lo tenemos en el caso de China y obviamente lo tenemos en el caso de la Revolución Francesa, en la que estas piezas musicales eran importantes para generar ese sentimiento de epicidad dentro de la gente. Ahora, en el Perú previo a la independencia también existían muchas formas musicales que permitían expresar la intención de la gente con respecto a San Martín o a la independencia. Por ejemplo, se sabe que existían las famosas cantatas republicanas que eran cantadas dentro de las casas y eran muy en honor a don José de San Martín, ya que se esperaba un proceso independentista de parte de él. Ya durante la época del protectorado, o sea, después de que San Martín entra en el poder, es el mismísimo gobierno de San Martín quien, por medio de su asesor tenebroso Bernardo de Monteagudo, se va a destinar presupuesto para poder pagar músicos. Y tú dirás, ¿músicos para qué, Merlin? Obviamente para que creen canciones en torno al proceso de independencia, para que se sienta ese valor de ser libres. Un caso bien interesante se menciona un pago que se hizo por 4 meses al batallón Legión Peruana, justamente para que haga piezas musicales. Ahora, aquí el historiador suelta unas hipótesis bien interesantes, como por ejemplo, que es muy probable que muchas de estas canciones hayan sido en su momento poemas que posteriormente han sido musicalizados y entregados como pieza musical. Aquí se menciona, por ejemplo, la canción A Lima Libre o el famoso Himno de la Libertad. Ahora, con el Himno de la Libertad hay una cuestión bien interesante. ¿Recuerdas la famosa estrofa "Largo tiempo el peruano oprimido"? Pues aparece en este poema, justamente en el Himno de la Libertad, así que puede haber serias sospechas de que sí, efectivamente, las piezas musicales hayan sido en realidad poemas que han sido musicalizados. Ahora, detalles interesantes de estas piezas musicales que se hacían durante las épocas de la independencia previas y también ya durante el protectorado, que muchas de estas letras tenían un contenido altamente hispanofóbico y con unas referencias a una España tiránica. Bueno, tienen que entender también que era la época.
Y lo que también tienen que entender es que mucha gente mira este canal y no se suscribe, no da like, no deja comentario, después no se quejen porque no hay contenido cultural en YouTube. Así que puedes colaborar con este canal suscribiéndote, dejando tu like y dejando un comentario abajo sobre qué temas quisieras que se toque, porque acá el tío Merlín te escucha y se hace. Por otro lado, si quieres también apoyar el canal, tengo una sección de membresías en los cuales vas a poder tener contenido adicional, como directos en los cuales converso sobre temas de libros o temas de historia también, y Radio Misterio, en la que contamos leyendas del Perú desde una perspectiva de explicación de las ciencias sociales, el jarjacha, el condenado, la cabeza voladora, etc. Así que puedes unirte a la sección de miembros del canal, le das aquí abajito al botón de unirse y listo, estás dentro de la élite merliniana para que puedas consumir más contenido cultural a un precio módico. Ahora sí, continuamos. Terminó la franja de Félix y Toshi. Aquí es donde va a aparecer un personaje que estoy totalmente seguro que has escuchado de él: José Bernardo Alcedo. Él es conocido ya prácticamente a nivel nacional por ser la pieza clave fundamental para crear el himno nacional que hoy día te hacen cantar debajo de un sol de verano en una formación que no sabes qué sentido tiene. Pues José Bernardo Alcedo creó, agárrate, quizás el primer himno nacional antes del himno nacional. Y es que él crea un tema vinculado a la comida y la bebida peruana. Esto es muy interesante porque recordemos que el boom gastronómico peruano no es un boom que tiene mucho tiempo, es un boom extremadamente reciente, que no tiene ni siquiera 80 años. Pero ya desde estas épocas había una suerte de identificación con la comida y la bebida. Esto da materia para estudio, así que ahí, amigo, que estás preparando tu trabajo de investigación, anote ese tema. La pieza creada se conoce con el nombre de La Chicha, de José Bernardo Alcedo. José Bernardo Alcedo crea el tema de La Chicha y la letra va a ser creada por José de la Torre Ugarte, los mismos artífices de lo que hoy conocemos como el himno nacional. Ojo, el tema de La Chicha se cantaba desde antes del 28 de julio de 1821. Aparentemente era una pieza musical compartida por personas de varios estratos sociales que les querían tener un elemento de identificación, querían formar una comunidad imaginada, como dice Benedict Anderson. Ahora, como ya te mencioné hace un momento, estas letras contenían un fuerte contenido hispanofóbico y una suerte de llamamiento al patriotismo bien potente. Nuevamente, hay que juzgar esta letra en el entorno de su espacio-tiempo, y es que estos sentimientos son los pilares para el sentimiento independentista posterior. Ahora, la letra de La Chicha no es solamente una letra que habla de comida y de bebida, sino también hace referencia a las ansias de la libertad. Así que en cierta forma se puede decir que es una especie de proto-himno nacional. Detalles interesantes de esta primera, entre comillas, himno nacional es que no se sabe si fue orquestada, ya que se cree de que este himno, bien entre comillas, era cantado dentro de las casas, a lo que salga, con el tono que salga y en la situación que salga. Ahora, evidentemente, volviendo nuevamente al lado oficial, don José de San Martín, que ya había independizado al menos nominalmente una parte del Perú, tenía que poseer algún tipo de himno que nos una a todos y nos vincule al sentimiento de patria. Y es aquí donde se hace una convocatoria para crear una canción para el Perú. Detalle importantísimo, en ese tiempo no se le llamó himno nacional, sino se le decía marcha nacional. De esta convocatoria gana, ahora sí, los personajes que conoces, Bernardo Alcedo y de la Torre Ugarte. Y se anuncia en la Gaceta del Gobierno que el 2 de diciembre de 1821 en el Teatro de Lima se va a hacer una representación de lo que es la marcha nacional o patriótica, que va a ser nuestro himno nacional. Ahora, como te dije en su momento, no se le llamaba himno nacional, había el término de marcha patriótica o marcha nacional, y es recién en 1832, por medio de unos documentos oficiales del Estado peruano, en las que recién se le da el nombre de himno nacional. Ahora, tú dirás, Merlín, ¿esa representación que hicieron en el Teatro de Lima, hay alguna muestra de cómo fue originalmente el himno nacional? Pues no. De hecho, ese es uno de los grandes problemas. Esta primera presentación del himno nacional no tiene un registro histórico en el sentido de las partituras. O sea, no conocemos originalmente cómo fue el himno nacional del Perú, porque la versión que tú cantas hoy en día, o la que has escuchado, o lo que has visto atrás de tus cuadernos de Stanford, es una versión que Bernardo Alcedo recién zanja más de 40 años después de la presentación en el Teatro de Lima, y ahorita vamos a ver por qué esto es complicado. A ver, primero, ¿por qué no se conservó una partitura original de esa representación
del 12 de diciembre de 1821. Aquí se hacen varias hipótesis. La primera de ellas, y que es muy lógica, es que Lima tenía otras urgencias. Era una ciudad que no estaba totalmente independizada aún. Teníamos un país que no estaba totalmente independizado aún. Había mucha intriga dentro de Lima, si no miras la biografía de Monteagudo y cómo acabó. Y también había mucho levantamiento de caudillos. Entonces habían otras urgencias que mantenían al Perú, vamos a decirlo de una forma, más ocupado en otros detalles. Ahora, aquí es donde viene otro detalle. Habían varias versiones del himno nacional, ya que se representaba básicamente de acuerdo a la orquesta que la tocaba. Y obviamente también estuvo el gran problema del centralismo, porque el himno nacional, si bien es cierto, nace de Lima, pero no tenía la potencia suficiente para llegar a infundir patriotismo en otras partes del Perú, y acá el autor te narra cosas interesantes, como por ejemplo, que en el caso de Checras, en Huaura, allí se cantaba el himno de Argentina. El segundo gran problema es que pasado la época de San Martín, llegado la época de Bolívar, en el gobierno de Bolívar se olvidaron del himno nacional, y se sabe que en algunos casos se cantaba el himno colombiano, que no es el mismo que el de ahora, pero era la variante de Bolívar. Y tú dirás, ¿por qué? Porque el himno nacional tenía un exceso de enaltecimiento a don José de San Martín. Evidentemente Bolívar no quería ser opacado. Ahora, como te dije, ante la ausencia de un himno oficial y ante la ausencia de partituras oficiales, cada orquesta tocaba como se le cantaba a la hortensia, creándose así, por decirlo de alguna forma, muchas variantes del himno nacional con cambios en la musicalización y cambios en la letra. Esto era trágico porque no teníamos un proceso en el que podamos decir que, oye, nuestra identidad es esta y esto nos representa, por lo que el himno también entró en anarquía junto con la anarquía militar. Ahora, vamos a hacer un gran salto de tiempo, ya que el 1 de diciembre del año 2002 llega a manos de un sociólogo una carta desde Londres, de la tienda Capriole Music. En esta carta se comenta algo importantísimo. Llega lo que probablemente es la versión más antigua del himno nacional del Perú, la mera que hizo José Bernardo Alcedo. Sobre esto aún está en debate por lo que he estado revisando, y aún hay bastante comparación con otras versiones, pero se cree que esta es la versión más antigua por algunas razones que voy a mencionar, como por ejemplo por el hecho que le llaman marcha patriótica y no himno nacional, lo cual evidencia que es un nivel de antigüedad muy elevado por encima de las versiones más modernas. Y lo segundo es que José Bernardo Alcedo finalmente, después de más de 40 años, al ver que tanta gente interpretaba el himno nacional como se le daba la gana, decidió darle un canon. Esto sí tenemos registro, que es la versión 40 años después. Y esta es la versión que, dicho sea de paso, nos llega hasta el día de hoy. ¿Y qué tiene que ver esto con el manuscrito londinense? Pues las versiones encajan. Así que, para ir culminando, Merlín, ¿nuestro himno nacional es realmente el himno nacional? Bueno, depende cómo quieras verlo. Si es que ha evolucionado con el tiempo y llegado a nosotros, sí. Si es que estás buscando pureza y el original que se interpretó en el Teatro de Lima, no. Segundo, ¿funciona bajo imposición para generar patriotismo? Yo creo que no. De hecho, si te habrás dado cuenta, la creación de estos himnos o estas piezas musicales en torno a procesos revolucionarios tienen una generación de interés orgánico. O sea, es la gente quien en el entorno revolucionario toma esta música y le da un sentido, y esto pues le genera el marco musical al proceso rebelde. En la actualidad, hacer una imposición yo creo que sería una muy mala idea, porque imponer este tipo de cosas lo que finalmente va a generar es lo opuesto, que es el rechazo. Así que sí, si se quiere hacer una propuesta de generar patriotismo, pues se debe formular de forma más inteligente, y no simplemente como una suerte de achacamiento, de imposición, porque si lo cantas, cantas, si no lo cantas, eres un traidor. Y por último, también otro detalle, la letra del himno nacional es una letra de corte épico, militar, separatista, que representaba los valores del siglo XIX. ¿Cuántos de esos valores realmente han sobrevivido al siglo XXI? Ahí puede haber un tema de problema por la temporalidad, y es por eso que quizá los estudiantes cuando cantan el himno nacional no entienden realmente bien cuál es la lógica, ya que están viviendo dos tiempos distintos. En todo caso, quizá primero contextualizar qué dice el himno nacional y luego finalmente para su entendimiento cantarlo. Y para finalizar este video, Merlin, ¿es cierto que el himno nacional del Perú es el segundo himno más bonito de todos después de la Marsellesa? Pues no, esa es una mentira, pero si quieres saber por qué, llena de likes este video y te hago un video sobre eso. Nos vemos.